porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta lectura la podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de conversación cristiana. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ernesto. Yo soy Magdalena. Y hoy queremos hablar sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento en el mundo, si Dios es bueno? Les invitamos a ver hasta el final este video. La pregunta sobre el sufrimiento es una de las más profundas que la humanidad ha hecho a lo largo de la historia. Muchas personas luchan con el concepto de un Dios amoroso y todopoderoso, que sin embargo parece permitir tanto dolor, tragedias y dificultades en la vida. Rápidamente se nos vienen a la mente espantosas imágenes de niños muriendo de hambre en África. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, podemos encontrar respuestas que nos permiten entender mejor esa cuestión, aunque no completamente, porque los caminos de Dios son misteriosos. El sufrimiento en el mundo no es algo que Dios diseñó en su plan original para la humanidad. La Escritura nos enseña que Dios creó todo perfecto y que lo hizo bueno y en gran manera. En Génesis 1:31 podemos leer: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. No había sufrimiento, ni muerte, ni dolor en este mundo perfecto que Dios había creado. Sin embargo, el sufrimiento entró en el mundo como producto de la caída del hombre en el pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, la maldición del pecado afectó no solo a ellos, sino a toda la creación, a todos nosotros. En Génesis 3, del 17 al 19, Dios pronuncia las consecuencias de su desobediencia. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el pecado trajo consigo la muerte, el dolor, el trabajo arduo y toda clase de sufrimientos que experimentamos hoy. El apóstol Pablo también explica esta realidad en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, hermanos, el sufrimiento que vemos en el mundo es consecuencia directa de la caída del hombre en el pecado. No estaba en el plan original de Dios. Aunque Dios permite el sufrimiento, debemos recordar que Él es soberano y tiene un propósito detrás de todo lo que sucede. En Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que ocurre y que aunque no podamos entender completamente el porqué de ciertos eventos dolorosos, Dios puede utilizar incluso el sufrimiento
para cumplir sus propósitos. En Job, uno de los libros más emblemáticos sobre el sufrimiento, vemos cómo Job experimentó una inmensa tragedia y sufrimiento, perdiendo a su familia, su salud y sus posesiones. Sin embargo, en medio de su dolor, Job reconoce la soberanía de Dios y declara: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 21. Job no comprendía completamente por qué Dios había permitido su sufrimiento, pero sabía que Dios es digno de confianza. Además de su soberanía, la Biblia nos enseña que Dios es justo y santo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, se dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esto nos recuerda que aunque a veces no podamos comprender sus acciones, podemos confiar en que sus decisiones son siempre justas y correctas. El sufrimiento, aunque doloroso, también puede ser una herramienta que utiliza Dios para moldearnos, para acercarnos más a Él. Si leemos Santiago 1, del 2 al 4, veremos que el Señor nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas y las dificultades nos permiten crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. En medio del sufrimiento aprendemos a depender más de Él y menos en nosotros mismos. El apóstol Pablo también nos habla de esto en Romanos 5, versículos 3 y 4, diciendo que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El sufrimiento produce en nosotros un carácter más fuerte, una fe más profunda y una esperanza más viva en las promesas de Dios. No podemos hablar del sufrimiento sin mencionar a Jesucristo. Jesús, siendo Hijo de Dios, también sufrió intensamente en su vida terrenal. Isaías capítulo 53, versículo 3, lo describe como varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús conoció el sufrimiento físico, emocional y espiritual en un grado que ninguno de nosotros puede imaginar, especialmente cuando cargó con nuestros pecados en la cruz. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sufrimiento de Cristo fue parte del plan redentor de Dios. A través de su muerte y resurrección nos ofrece la esperanza de una vida eterna libre de dolor y sufrimiento. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da la promesa final: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de los que creen en Cristo, un lugar sin sufrimiento ni muerte. Finalmente, hermanos, aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimientos, tenemos una esperanza viva, y nuestra esperanza viva es Cristo. Sabemos que en este mundo no tenemos nuestro hogar definitivo. Sabemos que nuestro hogar final está en el cielo. Sobre el sufrimiento presente, aun cuando no tengamos claro por qué ciertas cosas suceden o por qué Dios permite ciertas cosas, podemos estar seguros
de que Dios tiene un plan más grande y perfecto para nosotros, que va más allá de este mundo, sino que este mundo temporal es solamente un paso a ese gran mundo espiritual que nos espera. Amigos, hermanos, les agradecemos haber llegado hasta el final de este video. Si la palabra de Dios tocó su corazón, compártala, déjenos sus comentarios y denle like al video para que YouTube lo promocione. Así estaremos evangelizando entre todos en estos tiempos modernos. Les recordamos que no se olviden de leer a diario su Biblia y asistir esta semana a su iglesia local. Nos vemos la próxima semana en otro video, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Bendiciones.